La agricultura familiar cobra especial importancia. ¿Por qué? Porque sin duda esta pandemia ha afectado las redes de traslado, de transporte, de producción, de recolección y de consumo. Es por ello que la agricultura familiar cobra especial importancia. Todavía falta por ver. Esto no ha pasado. Y así lo pueden confirmar, pues, los países, algunos de los países que ustedes representan. Y México no es la excepción. Entonces, pues vamos a escuchar con mucha atención sus planteamientos, sus experiencias y sobre todo porque este aspecto de la economía, agricultura familiar, forma parte y es fundamental para el logro de los objetivos del desarrollo sustentable 2030, que esperemos que no se nos atrase como el logro de estos objetivos como derivado de este paréntesis dramático que ha significado la pandemia mundial. La pandemia mundial que se ha convertido en un sueño, en un mal sueño. El hombre pensaba que las pandemias pasan y que son un mal sueño, pero el único que está pasando es el hombre, como decía Albert Camus. Esas pandemias ahí están, pero nosotros tenemos que hacerle frente a la suficiencia alimentaria, haya o no pandemia. Haya o no pandemia, tenemos que seguir esforzándonos por el logro de esos grandes objetivos del desarrollo del milenio y sobre todo del logro del desarrollo sustentable. De manera que vamos a iniciar este taller que nos invita el Plan de Acción Global del Decenio de la Agricultura Familiar, en donde estamos ahorita participando. En esta conferencia vamos a tener como primer tema la importancia de la agricultura familiar en México. En este caso, yo le pediría a Altinaí, que es la organizadora de este taller, que nos diga y nos hable de la expositora que nos hablaría de la importancia de la agricultura familiar en México como tema 1. Por favor, Altinaí, si es tan amable. Buenos días a todas y a todos. El día de hoy, como ya dijo el profesor, es un día importante porque vamos a hablar sobre un tema que incluso los legisladores han venido tocando en las diferentes comisiones cercanas al sector sobre lo de la agricultura familiar. En primer término tenemos al médico veterinario zootecnista Bruno Romero Castañeda. El compañero es estudioso y colaborador para programas que tienen que ver con la seguridad alimentaria en la FAO y además proviene de la FES Cuautitlán. Nosotros tenemos compañeros que han estado cercanos a nosotros de esta institución. Entonces, sin más por el momento, Bruno, te agradeceremos tu participación. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias. Buenos días, Bruno. Por ahí la presentación ya la tienen los compañeros Roberto. Sí,
Jesús, ¿podemos poner la presentación, por favor? Permíteme. Sí. Es importante decir que Bruno es tesorero de la Red Mexicana de Agricultura para la Agricultura Familiar Campesina, Indígena y Afromexicana. Correcto. Sí. Y bueno, es egresado de la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán de la UNAM, ¿verdad? Sí, así es. Así es, Listo. doctor. Sí, Ya sí está. conocí. Adelante. Sí, bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Como bien lo comentaba Altinaí, la compañera, pues somos parte de la Red Mexicana por la Agricultura Familiar, Indígena, Campesina y Afrodescendiente. Nosotros estamos pues trabajando y haciendo actividades en pro de la agricultura familiar aproximadamente desde 2012, 2013. Venimos ya haciendo algún trabajo con los compañeros. En este caso voy a dar una breve introducción acerca de la importancia de la agricultura familiar, puesto que es un tema que hemos estado trabajando, que me imagino que ya hay conocimiento previo de la agricultura familiar, pero si no, pues ahorita vamos a dar un breve contexto acerca de la agricultura familiar en México y un poco de cómo está en el mundo, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Puede ir a la siguiente? Gracias. Como un contexto histórico de la agricultura en general y familiar también, ¿por qué no? La agricultura, pues en la época prehispánica, en la zona de Mesoamérica, una pues de las más ricas en la historia de la humanidad. Esto está basado específicamente en la domesticación que hicieron del maíz y pues que pudieron, lo domestican, hacen el cultivo del mismo y en sinergia en estos cultivos, pues también siembran en este caso frijol, calabaza, dando paso o dando lugar a la milpa. En la región de Mesoamérica esto se conoce como la triada mesoamericana, que fue una estrategia de alimentación para estas civilizaciones o para el desarrollo de estos asentamientos. En el caso mexicano específicamente, pues también se siembran algunas otras cosas dentro de la milpa, como el chile, como el tomate, se hacen policultivos y bueno, tenemos a la milpa como un referente de cultivo en nuestro país, ¿no? La siguiente, por favor. Esta combinación de estos cultivos de la triada mesoamericana o de la milpa, bueno, pues permite o logra alimentar a toda la región en Mesoamérica y la intensidad que se logra en este tipo de producciones, teniendo como ejemplo las zonas chinamperas del Valle de México, permite pues generar varios excedentes, aparte de dar la alimentación a la gente que estaba en que habitaba estos lugares, pues también permite tener amplios excedentes que forman sedimentos no solo en la región donde se producen, sino que se va extendiendo hacia las regiones toltecas y náhuatl, así como en el sureste del país, la parte principalmente donde están los asentamientos de la cultura maya, a través de cultivos hidráulicos como los camellones chontales, ¿no? Sí, la siguiente, por favor. Hay otros eventos históricos que influyen en la agricultura en México, para bien, para mal, o que tienen un efecto directamente sobre esta actividad económica y productiva del país. El establecimiento de la Nueva España, por ejemplo, es uno de los primeros fenómenos que viene a modificar la manera en la que se producía o que se cultivaba en México por la incorporación de los arados y algunos tipos de herramientas que en ese tiempo pues nosotros no utilizábamos. La revolución industrial es otro proceso histórico que muy importante que produce la mecanización del campo. En México se lleva un poco a la par de este proceso de independencia también. La revolución industrial es importante porque a pesar de que le da un impulso al campo en la cuestión productiva, en el desplazamiento de las mercancías,
todo lo que viene alrededor de este proceso histórico también hace que la gente empiece a migrar del campo hacia las ciudades, propiciando un poco el abandono ahí de algún tipo de labor o de espacios que estaban destinados para la agricultura. La independencia de México, pues bueno, es un proceso que, como todos sabemos, eh, empieza o existe una modernización, la infraestructura en México tiene mayor relevancia, pero bueno, también la gente del campo pues empieza a ser olvidada, eh, se mete en una situación pues de pobreza y lo que todos sabemos que sucede en la independencia. Después con la Revolución Mexicana pues se retoman estos temas, dado que a partir de la independencia no hay muchos cambios en este aspecto de la agricultura o de la gente que trabaja y se dedica a la agricultura. Entonces, pues bueno, viene la Revolución Mexicana y producto de esto, pues la reforma agraria. Algo que está puesto, puse en la parte de hasta abajo políticas públicas, porque las políticas públicas siempre y de manera transversal han corrido en todos estos procesos históricos. Y pues en definitiva tienen un impacto en la manera en la que percibimos el campo mexicano el día de hoy. Eh, es importante poner el punto, centrar un punto sobre las políticas públicas, ya que a partir de ellas podemos dar el impulso a la agricultura familiar en este país. La siguiente, por favor. Bueno, a nivel mundial, las explotaciones de menos de dos o menos hectáreas representan el 48% de todas las explotaciones o unidades de producción, pero estas solo cubren el 12% del territorio agrícola que existe. Las unidades de producción de más de 2 hectáreas representan el 16% de todas las unidades y cubren el 88% de la tierra agrícola. Como solo un apunte, el 1% de las unidades de producción ocupan más de 50 hectáreas. Solo el 1%, perdón, de todas las unidades de producción ocupan más de 50 hectáreas, pero aunque en pequeñas cantidades, estas ocupan el 65% de las tierras agrícolas del mundo. Y bueno, aunque no parezca o no se pudiera concebir, pues algunas de estas unidades de producción son semejantes a las unidades de producción familiar. La siguiente, por favor. En cuanto a la producción actual de alimentos, se estima que las unidades de producción de menos de 2 hectáreas producen entre el 28 y el 31% de los cultivos alimentarios en el mundo, de la cuestión agrícola, pero ya en conjunto entre el 30 y 34% de los alimentos. Las unidades las unidades de menos de 2 hectáreas dedican una gran parte de su producción a la alimentación y tienen una mayor diversidad de cultivos, es decir, están enfocadas principalmente al autoconsumo, aunque siempre los remanentes que tienen en su producción, pues los utilizan ya sea para intercambio o para venta. Las unidades de producción de más de 1000 hectáreas tienen la mayor proporción de pérdidas post cosecha. Es decir, sí tienen mayor producción, pero la cantidad de material que se pierde en todo el manejo que se hace después de la cosecha, pues es bastante alta y eso también pues, impacta al medio ambiente. La siguiente, por favor. Bueno, esto rapidísimo es para dar algunas cifras del panorama actual de la agricultura en México. Esto basado en la encuesta nacional agrícola del 2012, 2014 y 2017. Tenemos muchos datos acerca de la producción de arroz, frijol, granos básicos como maíz, sorgo y trigo. Y también tenemos un panorama de la superficie que es sembrada ahora, ¿no? Si podemos ver el caso, por ejemplo, del frijol, que a pesar de que en el 2012 se tuvo una producción en toneladas de 1.288.152, para 2017 hay un incremento, pero en relación con la superficie sembrada, pues hay una disminución de las hectáreas que estamos teniendo en los mismos periodos, ¿no? Eso es como un ejemplo nada más, que en menor tierra se ha hecho más productivo esta actividad, pero pues está ligada a procesos que pues de cierta manera puede estar impactando al medio ambiente, ¿no? Adición de fertilizantes, adición de semillas que no sean de polinización abierta, etcétera. La siguiente, por favor.
Aquí es el caso también pues de las frutas, de cómo está la producción. Es un panorama general de cómo estamos teniendo la producción en el país. La siguiente. Y en el tema de las hortalizas, pues también vemos que en el caso, por ejemplo, que se hablaba de esta tríada mesoamericana o de la milpa, pues tenemos una producción de calabaza que no se llega a las 1000 toneladas, por ejemplo, y perdón, la superficie que tenemos ahora de siembra, pues ha disminuido considerablemente del 2012, que fueron 131,000 hectáreas, a el 2017, que solo contamos con 75. Siguiente, por favor. 75,000, perdón. Bueno, esta tabla lo único que pretende al mostrarla, pues es ver cómo ha ido aumentando la población en este país. De 1980 teníamos 66.8 millones de habitantes y ahora para el 2020, es decir, en 40 años, prácticamente se duplicó. Aquí la proyección que hicieron en este momento tenían 118.2 millones de habitantes, pero pues la realidad es que aumenta. Estamos cerca de los 127, si no es un poquito más de los 127 millones de habitantes en el país. Y pues bueno, como vemos, la disponibilidad de la tierra a hectáreas por habitante, pues también ha ido decreciendo conforme van avanzando los años. Y pues bueno, esto está relacionado directamente con la producción de alimentos. La siguiente, por favor. En cuanto a las cuestiones de cómo está distribuida la superficie total que es utilizada para actividades agropecuarias en el país, pues bueno, tenemos que del total que son 110 mil millones 258 110 millones 258 mil 153 hectáreas de la superficie total para la cuestión agropecuaria. Solo de aquí el 29.4 pertenece a la cuestión agrícola, mientras que ya aquí la cuestión agrícola y el 70.6 le corresponde a todas las actividades pues ganaderas, ¿no? Que tienen ganaderas y forestales en este caso también. Pero bueno, si nos dedicamos a la situación agrícola específicamente, la superficie de riego y temporal pues está bastante marcada. Tenemos que el 86% del territorio que se utiliza para siembra a cielo abierto, agricultura, pues bueno, el 86% es de temporal y el 20% de riego. Hay una nota aclaratoria acerca de las cantidades. Si sumamos 86 y 20, pues no nos va a dar un 100%, lo excede. Esto porque hay algunas unidades de producción que al hacer estas encuestas, pues bueno, mencionan más de uno de los sistemas que aquí se enuncian. Del riego, pues tenemos que ese 20% también está diferenciado por riego por gravedad, goteo, aspersión, microaspersión y riego en tiempo real. Y hay otro tipo de sistemas también. Esto es importante también verificarlo, puesto que la mayoría de la agricultura familiar, pues muy poca está tecnificada y la mayoría pues se rige por todavía procesos de temporal. La siguiente, por favor. Y bueno, nosotros desde la red, ¿cómo visualizamos o qué entendemos por la agricultura familiar? Tenemos que para la red mexicana por la agricultura familiar, indígena, campesina y afrodescendiente, la agricultura familiar son formas de vida principalmente familiares que se basan en vínculos de solidaridad, producen en pequeñas unidades de producción. En México, hasta 5 hectáreas de territorio cultivable es lo que lo estamos considerando o se considera. Es diversa y multifuncional. Primero produce para alimentar a la familia y comercializa el excedente, aunque siempre hay un cultivo para la comercialización. Son los protagonistas principales en la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. Contribuyen al desarrollo diversificado de las economías regionales. La mano de obra es principalmente familiar, con baja remuneración. Tiene limitado acceso al financiamiento, a la capacitación y asistencia técnica, y tiene un escaso poder de negociación en los mercados. Siguiente, por favor. La agricultura familiar tiene un alto potencial productivo, conocimiento ancestral, protege los recursos naturales como suelo, agua, los bosques, la biodiversidad, por el cual tiene la función de disminuir los efectos del cambio climático. Todo esto a través de
de las mismas prácticas que se llevan a cabo, pues fortalecen los servicios ecosistémicos con los cuales brinda el país. Siguiente, por favor. Nosotros, ¿cómo caracterizamos a la agricultura familiar? Pues son predios de pequeña escala, como ya lo había comentado, hasta 5 hectáreas. Hasta 5 hectáreas permite que los productores conozcan y dominen sus procesos de producción, utilizan insumos endógenos. Y bueno, pues está basado en la figura familiar y en sus necesidades alimentarias. Es una unidad indisoluble entre lo productivo y lo familiar. La fuerza de trabajo proviene de los miembros de la familia. Está enfocado en satisfacer, pues, básicamente las necesidades alimentarias. La producción, como ya se dijo, se destina al autoconsumo principalmente. Se tiene acceso esporádico a los mercados, con bajos volúmenes y dentro de circuitos bastante cortos. Podríamos pensar que básicamente en mercados locales, aunque también hay algunas cadenas un poco más largas. En algunos casos existe vinculación con nichos de mercado, que ahora pues esto que está creciendo de manera acelerada, que es este mercado orgánico o gourmet. Son guardianes de conocimientos tradicionales, uso de semillas criollas, abonos orgánicos, tracción animal, sistema de policultivo, que fomenta el equilibrio entre el proceso productivo y los recursos naturales, confiriéndole reconocimiento a su labor en la conservación del medio ambiente. Siguiente, por favor. Las producciones pueden considerarse de bajos costos, dado que la utilización es con mano de obra familiar y pues los cultivos, los insumos son endógenos. La productividad ambiental sobrepasa la utilidad económica, lo que permite una producción sustentable. Este es un punto muy importante. Alto sentido de pertenencia e identidad, arraigo a la tierra, que se refuerza con la conservación y desarrollo ideológico-cultural, reflejado en los usos y costumbres de las poblaciones originarias que han prevalecido hasta el día de hoy. Pues esto, al tener un sentido de pertenencia o identidad, pues fomenta pues varios factores sociales, ¿no? Más cohesión en la comunidad, que no haya pues migración. Entonces, es uno de los aspectos bastante favorables que tiene la agricultura familiar. Como parte de la identidad mexicana, la cultura gastronómica, que sería imposible, la cultura gastronómica que sería imposible apreciar y saborear sin la existencia de la variedad de alimentos provenientes de la cosecha campesina e indígena. Y bueno, representan una lucha social por las situaciones en las que se maneja o las condiciones en las que se ha venido desarrollando la agricultura familiar, por el reconocimiento, por el mantenimiento y por estar presente a un lado en el camino de la agricultura comercial, que es un monstruo para este tipo de producciones. Entonces, definitivamente la agricultura familiar en México representa una lucha social. La que sigue, por favor. Y bueno, ahora en el contexto de la pandemia tenemos también, no podemos dejarlo de lado, la agricultura familiar, como bien lo comentaba al principio el compañero José Gildardo. La agricultura familiar y el COVID-19. La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de alcanzar una agricultura familiar más resiliente, promover sistemas agroalimentarios sostenibles e inclusivos. Frente al riesgo de la disminución del comercio internacional, los países han comenzado a mirar hacia adentro, puesto que ha habido estos problemas en el transporte, en toda la cadena que sigue después de la cosecha y de cómo se hace llegar a todas las casas los alimentos. Pues bueno, las distribuciones se van a empezar a hacer un poco más locales, mercados que tengan una situación más endógena, de autoabastecimiento y con una diversificación productiva. México se encuentra al frente del desafío de reformular la producción en el campo y establecer nuevas relaciones entre el campo y la ciudad, generando nuevas oportunidades, especialmente para las mujeres y la población más joven. También, pues, vale la pena comentar que la agricultura familiar, pues, provee alimentos de calidad desde el punto de vista nutrimental y, pues, bueno, si tomamos en cuenta la situación que prevalece en nuestro país, en cuanto a enfermedades metabólicas, enfermedades que tienen que ver con cuestiones de malnutrición o sobrepeso, pues bueno, también es una
es una buena oportunidad para voltear a ver hacia la agricultura familiar como un mecanismo que nos puede ayudar para fortalecer la alimentación en nuestro país y hacerle frente al problema que enfrentamos mundialmente, que es la pandemia de COVID-19. La siguiente, por favor. Bueno, nada, es un último comentario para cerrar esta exposición, es que la agricultura familiar es la forma de agricultura más extendida del mundo. Lejos de estar anticuada, se adapta y responde a los cambios del entorno, tanto económicos, sociales como ambientales. Muchas gracias. Gracias, Bruno. Muchas gracias, Bruno. Continuamos. No sin antes agradecer a la Red Nacional, a la Red Mexicana por la Agricultura Familiar, Campesina, Indígena y Afrodescendiente, que con ellos organizamos este taller. Agradezco mucho, sobre todo a Ofelia Gallegos y a Bruno, que estuvieron pendientes siempre de este trabajo de taller. A continuación, nos va a hablar la presidenta precisamente de la Red Mexicana, Ofelia Gallegos Escobar, quien es planificadora agropecuaria con una maestría en el Colegio de Postgraduados de Servicios Rurales, y un diplomado en finanzas corporativas y facilitador de proyectos estratégicos de soberanía alimentaria, igual que Bruno. La compañera Ofelia también es productora y bueno, tiene una experiencia amplia, además de que ha participado en organismos internacionales con referencia a la agricultura familiar. Entonces, Ofelia, te invitamos a hacer tu presentación. Roberto, por favor. Ok, ahorita la presentamos en la pantalla, maestro. Ella ha diseñado y ejecutado programas gubernamentales y proyectos productivos con agencias de desarrollo local. Gracias, Ofelia. Pues muy buenos días a todos. Agradezco la invitación del director de CEDERSA, José Gildardo, y específicamente de la maestra Altinay Arias. Y pues envío un saludo a todos los presentes, legisladores, participantes y sobre todo a nuestras compañeras Belén del Foro Rural Mundial, que hoy nos va a compartir algunas experiencias, y nuestra compañera Gerardina de Costa Rica, ella es de la REPAP y que nos va a compartir su plan de acción nacional, que más adelante les voy a decir cómo fue todo este proceso. Entonces, aquí lo que yo les voy a presentar es específicamente el diseño de cómo se ha desarrollado el diseño de la agricultura familiar en México y cuáles han sido los avances de la construcción del Plan de Acción Nacional. La siguiente, por favor. Por favor. Ahí, en esa está bien. Esa está bien. Donde se crea y se conforma con más de 120 organizaciones de productores y consumidores, donde participan productores, consumidores, académicos, la FAO, internacionales, instancias de gobierno y órganos legislativos. México participa en la promoción de la agricultura familiar aquí mediante eventos, bueno, visibilizando, reivindicando el papel de la agricultura familiar aquí. Sí es muy importante aclarar que la agricultura familiar a nivel mundial, el concepto se refiere a la agricultura campesina, a la agricultura indígena, a la agricultura afrodescendiente. Es un concepto que se discutió mucho a nivel internacional y precisamente no son específicamente los huertos, o sea, la agricultura familiar así se conceptualiza con la finalidad de que todas las agriculturas familiares del mundo entraran en el concepto, ¿no? Entonces nosotros estuvimos en esa discusión
Digo, para que de hoy en adelante, pues así se trabaja, así se conceptualiza la agricultura familiar. Bueno, en general, pues sí hubo un fuerte cabildeo en el Año Internacional de la Agricultura Familiar en el 2014. Posteriormente, en 2015, se da un encuentro en Brasilia, donde ahí se decide impulsar 10 años más el diseño del 10 años más, promover la agricultura familiar por su importancia que ya comentó Bruno. En 2016 se da el encuentro de agricultura familiar en Costa Rica, donde ahí el gobierno de Costa Rica decide o da a conocer que él va a impulsar fuertemente la declaración del diseño de la agricultura familiar, y efectivamente fue uno de los principales promotores, donde posteriormente tuvimos un foro en la Cámara del Senado, igualmente en el 2015, donde asistieron participantes internacionales, y una de las principales conclusiones fue que la agricultura familiar es productora de alimentos, no produce mercancía, porque ellos mismos tienen la de producir y su excedente lo comercializan. Y como ya sabemos, más del 80% de los alimentos a nivel mundial proviene de este tipo de agricultura, no de las grandes corporaciones. Bueno, posteriormente en el 2019 participamos en la 6ª Conferencia Global de la Agricultura Familiar. Ahí fuimos 4 compañeros de la red, donde estuvimos en la construcción y en el diseño de plan global que se lleva a cabo en Bilbao, España, y ahí se mencionan y se acuerdan 7 pilares fundamentales que están alineados con los objetivos del desarrollo sostenible. Y ya posteriormente en el mismo año se da la declaración del diseño de la agricultura familiar en Roma, donde la FAO y FIDA son los principales de implementarla a nivel mundial. La que sigue, por favor. Bueno, pues, ¿qué hacemos como red rápidamente? Pues hacemos planeación estratégica de acuerdo a nuestras organizaciones, consumidores, académicos, investigadores, legisladores, pues hacemos planeación estratégica, regularmente la hacemos cada año. Organizamos y participamos en foros, tanto encuentros nacionales e internacionales, promovemos el diseño de la agricultura familiar e incidimos en política pública, y participamos en el Frente Parlamentario contra el Hambre a través de sus organizaciones afiliadas. La que sigue, por favor. La que sigue. Así. Bueno, nosotros el avance que llevamos en la construcción del Plan de Acción Nacional, pues se deriva de toda la problemática que hemos venido recolectando de los foros, de los encuentros de nuestros afiliados. ¿Puede pasar a la anterior? Sería la anterior. Entonces, alineamos o vamos a este avance, pero la idea es que posteriormente es una propuesta que le queremos hacer a CEDERSA, a los legisladores, que vayamos avanzando en la construcción para poder implementar el diseño de la agricultura familiar en México. Uno de los principales pilares, que es el desarrollo de un entorno político propicio para fortalecer la agricultura familiar, es que nosotros lo que queremos es mover la ley de agricultura familiar, incorporando el derecho de los campesinos, que también fue declarado por la ONU en el 2019, y mejorar los mecanismos institucionales en atención a los agricultores familiares, y la creación de un padrón único e incorporar y promover las prácticas ecológicas. La ley del derecho a la alimentación. Para ello tendríamos que modificar la ley del derecho a la alimentación, la ley de agua, la ley agraria, en paridad de género y acceso a la tierra, la ley federal de variedades vegetales y la ley del cambio climático, entre muchas otras cosas más, porque a nuestros agricultores familiares en México aún prevalece la institucionalidad y no les están llegando los apoyos. Impulsar un espacio de diálogo. La otra propuesta es impulsar un espacio de diálogo en favor de la agricultura familiar, donde participen productores, organizaciones, consumidores,
legisladores, representantes de los 3 ámbitos de gobierno, entre otros. La que sigue, por favor. El pilar número 2, la que sigue. El pilar 2 y 3, que viene siendo, pues son pilares transversales, que viene siendo la juventud y la equidad y equidad de género y liderazgo de mujeres, es que el objetivo es incrementar la participación de mujeres y jóvenes en los comités de agricultura familiar, revisar y proponer política pública a favor de mujeres y jóvenes, fortalecer la nueva institucionalidad y un nuevo diseño de gobernanza en las regiones de agricultura familiar, que pongan en el centro a los jóvenes, por supuesto, y a las mujeres, y promover la investigación y acción participativa con jóvenes en las universidades y centros de estudios. La que sigue, por favor. Bueno, también aquí el pilar número 4, que es el fortalecimiento de las organizaciones de los agricultores y agricultoras familiares, es muy importante porque creo que las organizaciones de productores y productoras sí han hecho que lleguen algunos apoyos a las comunidades y son los que conocen muchas veces los territorios. Y como ya lo dijimos en los derechos campesinos, una de su principal derecho es que ellos tengan el derecho así a organizarse y a promover cuáles son sus principales problemas. Para ello, uno de nuestros objetivos es promover el cooperativismo y otras formas de asociación, incrementar la participación de las organizaciones de los agricultores familiares en los comités estatales y en el nacional, incrementar la participación de las organizaciones de los agricultores en los espacios de análisis y discusión para incidir en todas las leyes que les comenté y en todos los niveles de gobierno para lograr mejorar la agricultura familiar. La que sigue, el pilar número 5, que es mejora la inclusión socioeconómica, la resiliencia y el bienestar de los agricultores. El objetivo es impulsar la producción de alimentos nutritivos y saludables que los agricultores familiares ahora sí nos proveen. Y sobre todo, los consumidores de hoy en día y de las ciudades, pues ya estamos preocupados precisamente porque estamos comiendo, aunque no comamos comida chatarra, pero muchos de los productos ya vienen envenenados con agrotóxicos, el medio ambiente está dañado, entonces lo que queremos es impulsar toda una logística para que la producción de estos agricultores familiares llegue al consumidor. Incrementar el ingreso de los agricultores familiares, mejorando los canales de comercialización, la logística y un programa de compras públicas gubernamental, así como un programa de compensación y precios de financiamientos directos a los agricultores familiares, así como un programa de atención directa a los agricultores familiares en salud, educación, etcétera, ¿no? O sea, como lo comentaba Bruno, la agricultura familiar tiene un carácter multifuncional, tiene muchas funciones, es un modo de vida, tenemos que impulsarla fuertemente porque todavía nos quedamos con que los agricultores familiares son pequeños y no dimensionamos lo que ellos están haciendo para mejorar el cambio climático, para proteger nuestros recursos naturales, nuestras semillas y sobre todo nuestros alimentos. La que sigue, por favor. La que sigue. El pilar 6, que es la promoción de la agricultura familiar para enfrentar el cambio climático, pues tenemos que impulsar una política sustentable y resiliente donde la agricultura familiar es fundamental para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible, sobre todo hambre cero, la acción por el clima, que es el 2, la 13, y la vida de los ecosistemas terrestres, que es el 15. La otra es incidir en política educativa que recupere una visión ambiental en las escuelas de los niveles primaria, bachillerato, medio y que reconozca a una agricultura familiar multifuncional, promocionar la agroecología y las técnicas sustentables, ¿no? Así como, bueno, ese es uno de los principales objetivos. Y ya por último, que sería el 7, la que sigue, por favor.
que es el fortalecimiento multidimensionalidad de la agricultura familiar, es la política de uso sostenible, cuidado, preservación del agua, bosques, selva y biodiversidad, paisaje, etc., ¿no? Y promover el consumo de alimentos que provienen de los agricultores familiares. ¿La que sigue? Bueno, ¿cuáles son nuestras líneas de acción estratégicas que son las más inmediatas, digamos, que es impulsar y participar en espacios de diálogo en favor de la agricultura familiar, tanto local, nacional y regional? Porque sí, esto es muy importante porque muchas veces, muchos de los programas de gobierno federal no están alineados con los programas de gobierno de los gobiernos locales y estatales. Entonces, por ejemplo, hay muchos municipios que ni siquiera miran a ver a los agricultores, ¿no? O sea, se la pasan le dan más fuerza a pavimentar calles que a mejorar el medio ambiente y a mejorar el entorno de los agricultores. La otra es impulsar la creación de los comités locales, porque como bien yo les comentaba, la red de agricultura familiar en México, pues no, nosotros somos pues una red que está conformada tanto como por académicos, investigadores, legisladores, productores, organizaciones. Pero pues lo que pretendemos es visibilizar, desarrollar la agricultura familiar mediante la incidencia en política pública, mediante promover prácticas agroecológicas que los mismos agricultores saben dar. Entonces, pues para nosotros sí es importante que estos comités locales empiecen a operar en tanto en las comisiones legislativas también de cada uno de los estados, con los gobiernos estatales, municipales y nacionales. Y la otra es promover la importancia de la agricultura familiar como productores de alimentos, conservación del territorio, de los recursos naturales y otras técnicas agrícolas, o sea, como lo comentaba, es un medio de vida, y promover el mejoramiento económico y social de los agricultores familiares. La que sigue, por favor. Bueno, pues este es una breve reseña, hay mucho que decir, hay mucho que podemos mencionar, pero pues aquí lo más importante es que rompamos algunos paradigmas y pensemos que la agricultura familiar en México, campesina, o como le queramos llamar, pues produce alimentos que mejora el ambiente, que conserva y diversifica los recursos naturales, que tiene mucho contacto con la tierra y que nos provee sobre todo alimentos saludables. No es cierto que la agricultura convencional o industrial sea la que nos provee de alimentos, ¿no? Y es muy cierto que la gente estamos enfermando, que esta pandemia, nosotros venimos insistiendo, esta pandemia se da precisamente por el consumo industrializado, porque el medio ambiente está muy devastado, no nada más en México, a nivel internacional. Y la agricultura familiar viene siendo un eje importantísimo para poder resolver muchos de nuestros problemas ambientales, nutricionales y sobre todo para estas pandemias. Es la única que puede resolver esto. Yo creo que no hay de otra más que impulsarla fuertemente. Pues por mi parte es todo y pues agradecerles la invitación y pues estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias a Muchas ustedes. gracias, Sofe. Creo que diste algunos puntos muy importantes para el trabajo legislativo. Yo creo que muchos de ellos van a ser tomados en cuenta por parte del CEDERSA para poder hacérselo llegar a los legisladores que hoy no nos pudieron acompañar, pero varios de ellos están interesados en la agricultura familiar. A Y bueno, continuación, perdón, Belén, por último, pues pedirles que impulsemos estos diálogos y construyamos juntos. Eso es todo. Gracias.
A continuación está la compañera Gerardina Pérez Jiménez, quien es vicepresidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Productoras Agroindustriales Rurales, ANAMAR. Ella es productora en la finca familiar diversificada en San Ramón, en Costa Rica, en San Ramón, Costa Rica. Ella nos va a hablar de la experiencia que hay en Costa Rica en cuanto al plan global para la agricultura familiar, que ya se hace de una manera más oficial este plan en el país de Costa Rica. No sé si Gerardina esté. Acá está Gerardina. Gracias por acompañarnos. Y compañeros, si tenemos alguna pregunta, alguna duda, pues al final del evento yo creo que la vamos a poder hacer, ¿verdad? Gerardina ya Sí, buenos días. puede comenzar. Sí, buenos días y un Buenos días. profundo agradecimiento por la invitación al señor director, don José Giraldo, y a la señora Altinay también, y también a los compañeros y compañeras que están participando en este foro y demás personas participantes. Quiero exponer que este plan de acción o este plan nacional de la agricultura familiar de Costa Rica es un documento extenso y oficial del gobierno ya, digamos, porque hasta ahí hemos llegado. Ya fue aprobado por un espacio de altos mandos, digamos, para hacer, digamos, hacerlo oficial. Entonces, esto lo que yo voy a presentar es un breve resumen. En Costa Rica, la aprobación del Decenio de la Agricultura Familiar 2019-2028 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas pretende destacar el importante papel que desempeñan las personas de la agricultura familiar en la erradicación del hambre y en la construcción de nuestro futuro alimentario. La agricultura familiar ofrece una oportunidad para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, mejorar los medios de vida, gestionar mejor los recursos naturales, proteger el medio ambiente y lograr un desarrollo sostenible e inclusivo. En este contexto, el Plan Nacional de la Agricultura Familiar 2020-2030 tiene como objetivo impulsar acciones que garanticen el desarrollo integral e inclusivo de la agricultura familiar y su reconocimiento como modo de vida, a partir del fortalecimiento de la gobernanza y la articulación intersectorial, la creación de capacidades, la generación de ingresos y el fomento de sistemas agroalimentarios sostenibles y culturalmente pertinentes. Datos de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (CEPSA), obtenidos a partir del Censo Agropecuario 2014, indican que aproximadamente el 55% de las fincas censadas corresponden a la agricultura familiar y representan un 26% de la extensión total de uso agropecuario del país. Entre las principales actividades de la agricultura familiar destaca el ganado vacuno, café, frijol y frutas. Esto evidencia que el sector tiene un papel fundamental en el abastecimiento de alimentos básicos y en la seguridad alimentaria y nutricional del país. En ese sentido, la agricultura familiar es fundamental para el desarrollo sostenible del país, incluyendo la erradicación de la pobreza, el hambre y todas las formas de malnutrición y la conservación de los recursos naturales y de la biodiversidad. El documento se estructura en diferentes secciones, iniciando por los antecedentes y el contexto donde se presenta la definición de la agricultura familiar y se enmarca el Plan Nacional en la iniciativa del Decenio de la Agricultura Familiar 2019 y 2028 y
el Plan Nacional en la Iniciativa del Decenio de la Agricultura, y el Plan Mundial de la Agricultura Familiar. Seguidamente se incluye el marco legal de políticas relacionadas con la agricultura familiar que dan soporte al Plan Nacional de Agricultura Familiar 2020-2030. Y en una sección sobre la situación actual de la agricultura familiar en Costa Rica, que incluyen los principales desafíos identificados para fortalecer el sector. En función de lo anterior, se establece el marco estratégico del Plan Nacional, que incluye la visión al 2030, objetivo general, objetivos específicos, resultados esperados y los pilares con las iniciativas estratégicas. La última sección corresponde al modelo de gestión que define a las instancias responsables de ejecutar el plan, los mecanismos de coordinación en los niveles internacional, nacional, regional, local y los socios claves y sus funciones, así como el seguimiento y la evaluación en Costa Rica en abril del 2018 se acordó el acuerdo ejecutivo número, avanzando por favor, 01-2018 MAC, en el que se define la agricultura familiar como una forma de vida de las familias rurales, urbanas y periurbanas, campesinas, indígenas, afrodescendientes y sus organizaciones de la agricultura familiar que a partir de su actividad productiva generan alimentos y servicios que contribuyen con la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, tanto de las familias como de la población. Tipología de la agricultura familiar en Costa Rica. 1. Agricultura familiar, orientada al autoconsumo, no participa en mercados, su producción es para el autoconsumo, los ingresos de la familia provienen de otras actividades, no solo de la finca, involucra mayormente mano de obra familiar, escasa asociatividad, limitados factores para la producción. 2. Agricultura familiar de transición orientada al mercado. Orientada principalmente al mercado local y de las ventas de la finca. También pueden producir para el autoconsumo. El área de las fincas oscila según sistemas de producción entre 1 a 25 hectáreas. En ganadería de leche y de doble propósito cuentan entre 11 a 50 animales y de carne hasta 100. Agricultura familiar consolidada. El sustento de la finca familiar proviene en su mayoría de la producción propia, tiene mayor acceso a mercados, tecnología, capital y genera excedentes y los sistemas de producción son de 25 a 100 hectáreas, hortalizas y legumbres hasta 5 hectáreas. En ganadería de leche y doble propósito cuentan entre 51 a 150 animales y de carne de 101 a 500 animales. De los instrumentos legales de políticas, planes y programas formulados que pueden beneficiar a la agricultura familiar en sus aspectos productivos, económicos, educativos, de producción social, finanzas, salud y seguridad, se trata de instrumentos sectoriales que requieren articulación, la que se ha dificultado debido a que no se cuenta con políticas ni legislación específica para la agricultura familiar. Por esto, en el Acuerdo Ejecutivo número 01-2018 MAC, en el que se reconoce a la agricultura familiar y se oficializa el diseño de la agricultura familiar en Costa Rica, se instruye para que se diseñen políticas diferenciadas para ese sector. Este decreto también reconoce a la Red Costarricense de Agricultura Familiar como el espacio de diálogo para la concertación y definición de políticas públicas vinculadas con la agricultura familiar. Como antecedente a la conformación de la red CAF o Red Costarricense de Agricultura Familiar, en diciembre del 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la resolución NRES 66-222, continúa por favor. Siguiendo, por favor. Roberto. Gracias. Ahí está ya. Proclamó el año
proclamó el año 2014 como Año Internacional de la Agricultura Familiar y como producto del Año Internacional de la Agricultura Familiar surge el Manifiesto de Brasilia, en el que los países se comprometieron a promover la creación e institucionalización de los comités nacionales de la agricultura familiar mediante la figura jurídica u organizativa que cada comité decida, conformados por organizaciones de agricultores y de todos los sectores de la sociedad civil, así como de los gobiernos y de las oficinas nacionales de los organismos internacionales. Brasilia 2014. Por otra parte, en la primera reunión de altos funcionarios sobre agricultura familiar de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, dentro de su declaración final, los diferentes países reafirman su compromiso con la creación y el fortalecimiento de mecanismos de diálogo político que permitan la participación de todas las organizaciones sociales, en especial de los agricultores familiares, campesinos e indígenas, en la elaboración de políticas públicas diferenciadas para la agricultura familiar y el desarrollo rural. En este contexto, Costa Rica se conformó el Comité Nacional de la Agricultura Familiar en el 2012 y en el 2017 se decide constituir la Red Costarricense de la Agricultura Familiar, REDCAF, como figura organizativa equivalente al Comité Nacional de Agricultura Familiar, de manera que funcionará como un mecanismo de diálogo, incidencia, articulación, coordinación y seguimiento para la implementación de políticas públicas diferenciadas para la agricultura familiar. La red se encuentra organizada en una asamblea general que se realiza una vez al año y es convocada por el comité directivo. Entre sus facultades se encuentran ratificar a los miembros del comité directivo cada 2 años, aprobar y modificar el plan operativo anual de la red, emitir pronunciamientos o posicionamiento como red, conformar las comisiones de trabajo y grupos temáticos y velar por el cumplimiento del plan de trabajo y de los acuerdos de las asambleas generales. Por su parte, el comité directivo se encuentra conformado por una coordinación, una subcoordinación y una secretaría técnica y 3 propietarios con sus respectivos suplentes, todos miembros de las organizaciones de la agricultura familiar, quienes desempeñan sus cargos por un periodo de 2 años, pudiendo ser reelegidos por otro periodo. Aquí tengo que rescatar que también el comité está conformado por la academia, por funcionarios del Ministerio de Agricultura y de otras entidades, también por la FAO y bueno, es todo un colectivo muy amplio en el cual hemos venido haciendo este trabajo de incidencia. La coordinación general siempre está representada por un miembro del sector productivo. La REDCAF se reconoce oficialmente como un espacio de diálogo propositivo que contribuye en la articulación, la coordinación y la validación de políticas públicas diferenciadas para la agricultura familiar en el artículo 4 del Acuerdo Ejecutivo número 01-2018 MAC. Continúa, por favor. Marco estratégico del Plan Nacional de Agricultura Familiar 2020-2030, visión a 10 años. Al 2030, Costa Rica tiene una agricultura familiar innovadora, inclusiva, fortalecida organizacionalmente y vinculada a mercados, en la que prosperan sistemas alimentarios saludables y sostenibles, impulsando así el desarrollo integral de las familias y las comunidades. Objetivo general: impulsar acciones que garanticen el desarrollo integral e inclusivo de la agricultura y su reconocimiento como modo de vida a partir del fortalecimiento de la gobernanza y la articulación intersectorial, la creación de capacidades, la generación de ingresos y el fomento de sistemas agroalimentarios sostenibles y culturalmente pertinentes. Objetivos específicos: promover un marco normativo y político institucional que asegure la gobernanza y articulación intersectorial de los ámbitos local, regional y nacional para el desarrollo integral de la agricultura familiar. 2. Fomentar sistemas agroalimentarios que generen productos y alimentos nutritivos, culturalmente pertinentes y bajos en carbono, que protejan la agrobiodiversidad y generen servicios ecosistémicos a partir de soluciones basadas en la naturaleza,
de la agricultura familiar. 3. Facilitar el acceso de la agricultura familiar a mercados diferenciados mediante el fortalecimiento de capacidades y el acceso oportuno y equitativo a los sistemas de producción, los servicios rurales y el valor agregado de los productos. 4. Propiciar la inclusión y el empoderamiento económico de las mujeres, la juventud y la población con capacidades diferenciadas a partir de iniciativas innovadoras para la generación de ingresos. 5. Promover el fortalecimiento de los servicios de extensión rural a partir del desarrollo de competencias en los profesionales que trabajan procesos de extensión para el abordaje horizontal de la agricultura familiar. Continúa. Resultados esperados. Primero, marcos normativos y político-institucionales de la agricultura familiar fortalecidos que permitan el desarrollo e integración de la agricultura familiar dentro de los marcos de gobernanza nacionales. 2. Sistemas agroalimentarios de la agricultura familiar con mayor agrobiodiversidad sostenibles y bajos en carbono. 3. Una mayor participación de la agricultura familiar en los mercados locales, nacionales e internacionales con productos y alimentos diferenciados de gran valor nutricional, social y cultural. 4. Una mayor inclusión económica de las mujeres y las personas jóvenes a partir de acciones innovadoras para la generación de ingresos, la capacitación en nuevas herramientas y tecnologías y la valorización y transformación de la agricultura familiar. 5. Competencias fortalecidas de los profesionales que trabajan procesos de extensión mediante un esquema de formación especializada que permita apoyar los procesos de intercambio de conocimiento técnico, productor, para la agricultura, considerando el rescate y el respeto de los saberes locales. 6. Una vida digna para que las personas dedicadas a la agricultura familiar, por medio del desarrollo económico y social que les dé la posibilidad de acceso a los beneficios de protección social en todas las etapas de la vida. 7. Pilares e intervenciones estratégicas. El Plan Nacional de Agricultura Familiar 2020-2030 contiene 7 pilares y un pilar transversal con intervenciones estratégicas que involucran el accionar de instituciones del sector agropecuario, pesquero y rural y de otros sectores. Estos pilares se definieron y se adaptaron a partir del Plan de Acción Mundial. Tanto los pilares como las intervenciones estratégicas han sido definidas de manera participativa y consensuada entre institucionalidad pública y organizaciones de la agricultura familiar que integran la Red Costarricense de la Agricultura Familiar. Las intervenciones estratégicas podrán ser modificadas según se avance con la implementación del plan. Siguiente. Pilar 1. Articular y fortalecer el entorno institucional, legal y político para el desarrollo integral de la agricultura familiar. Pilar 2. Fomentar la integración de las juventudes rurales y asegurar la sostenibilidad intergeneracional de la agricultura familiar. Pilar 3. Promover la equidad de género en la agricultura familiar, el liderazgo, la participación efectiva y el empoderamiento económico de las mujeres rurales. Pilar 4. Fortalecer las organizaciones de la agricultura familiar, su capacidad de generar conocimiento, representar a sus miembros y prestar servicios inclusivos en el continuo urbano rural. Pilar 5. Mejorar la inclusión económica de la agricultura familiar mediante el fomento del emprendedurismo, la producción sostenible, el acceso a recursos financieros y la inserción eficiente a los mercados. Pilar 6. Promover la sostenibilidad ambiental de la agricultura familiar para conseguir sistemas alimentarios resilientes al cambio climático. Pilar 7. Fortalecer la multidimensionalidad de la agricultura familiar para lograr innovaciones sociales que contribuyan al desarrollo de sistemas alimentarios que salvaguarden la agrobiodiversidad y la cultura. Pilar 8. Desarrollar una estrategia de comunicación que
que transmita lo que es la agricultura familiar, su valor, sus alcances y su contribución al desarrollo sostenible del país y de la identidad nacional. Siguiente. Contribución de los pilares y las intervenciones estratégicas del Plan Nacional de Agricultura Familiar 2020-2030 a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La agricultura familiar, al ser multidimensional, tiene un papel fundamental en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en los relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional, la gestión de los recursos naturales, la inclusión económica y social de personas productoras y otros grupos sociales en condición de vulnerabilidad, la dinamización económica de los territorios rurales, la preservación del patrimonio cultural y en general a crear y mantener sistemas alimentarios sostenibles e inclusivos. En este sentido, el Plan Nacional de Agricultura Familiar contribuye de manera directa con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, Hambre Cero, en específico con la Meta 2.3, que hace referencia explícita a la agricultura familiar. Para el 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres rurales, los jóvenes, los pueblos indígenas, afrodescendientes y por ende los agricultores familiares, los pastores, los pescadores, entre otras cosas, mediante un acceso seguro y equitativo a la tierra, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas. Sin embargo, los pilares y las intervenciones estratégicas también contribuyen, ahí se citan todos los números de estos pilares. En el anexo 18, se incluyen metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a las que contribuyen los pilares y las intervenciones estratégicas del Plan Nacional de la Agricultura Familiar 2020-2030. Modelo de gestión. La implementación del Plan Nacional de la Agricultura Familiar es responsabilidad de la Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria de NEA, instancia en que lidera el tema del sector agropecuario, pesquero y rural. Dicha instancia coordinará con la Red Costarricense de la Agricultura Familiar y otras instancias vinculadas. Coordinación. La implementación del Plan Nacional de la Agricultura Familiar se dará en diferentes ámbitos de coordinación. En el ámbito internacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto es la instancia encargada de mantener una comunicación constante con la Oficina Permanente de Costa Rica ante la FAO. Continúa, por favor. Ante la FAO en Roma. El ministro de Agricultura y Ganadería como ente rector del sector y en comunicación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, coordinará con instancias como el Comité Directivo Internacional del Decenio de las Naciones Unidas, FAO, FIDA, Foro Rural Mundial y otros organismos cooperantes y orientadores para la implementación del decenio de la agricultura familiar. Se utilizará como marco de referencia la declaratoria del decenio, el Plan Mundial del Decenio de la Agricultura Familiar y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En el ámbito regional, el ministro rector del sector coordinará con el Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, en la definición y articulación de políticas, estrategias e iniciativas regionales, con el marco político institucional nacional. En el ámbito nacional se realizará una estrecha coordinación entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. También se coordinará con la Red Costarricense de la Agricultura Familiar. En ese sentido, con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto se coordinará para el acercamiento con organismos internacionales de cooperación técnica y financiera que contribuyan con la ejecución de dicho plan. En el ámbito sectorial se mantiene la relación con las instancias de asesoría y coordinación existentes como el Consejo Nacional Sectorial Agropecuario, el Comité Técnico Sectorial Agropecuario, los comités sectoriales regionales agropecuarios
y los consejos locales. La Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria del MAC será la instancia encargada de coordinar la implementación del plan con las mismas y con los mismos integrantes de la Red Costarricense de Agricultura Familiar, así como de orientar los procesos de planificación, seguimiento y evaluación según sus competencias. Por otra parte, las instancias sectoriales serán las responsables de coordinar con Mideplan y a solicitud de DNEA la articulación con las instituciones públicas de otros sectores necesarios para la implementación del Plan Nacional de Agricultura Familiar 2020-2030, entre ellos el sector social, ambiental y financiero. En el ámbito local, el DNEA realizará las coordinaciones necesarias con las direcciones regionales del MAC, que a su vez coordinará con los comités sectoriales regionales y locales ampliados para la implementación del Plan de Agricultura Familiar. Ejecución. La ejecución del plan se hará por bienios, o sea, cada 2 años, para que se formularán proyectos de acuerdo con las intervenciones estratégicas priorizadas por la red CAF, donde se definirán línea base, indicador, meta, presupuesto, fuentes de financiamiento, institución responsable de la ejecución, instituciones de apoyo y riesgos asociados. Las acciones emanadas de los proyectos formulados se incorporarán en los planes operativos institucionales de las instancias del sector agropecuario, pesquero y rural. Continúa. Seguimiento. El proceso de seguimiento lo realizará la Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria del MAC. MAC es Ministerio de Agricultura y Ganadería, con asesoría técnica de CEPSA y de la Unidad de Planificación del MAC, con el fin de informar al rector del sector al nivel de avance en la ejecución del plan para tomar las medidas pertinentes. Socio clave y sus funciones. Comité Directivo Internacional del Decenio de las Naciones Unidas, FAO, FIDA, Foro Rural Mundial. Dan orientaciones a nivel internacional y son cooperantes para la ejecución del Decenio de la Agricultura Familiar y el Plan Mundial de Agricultura Familiar, el cumplimiento de la declaratoria del Decenio de los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Despacho Ministerial del MAC. Coordinará con organismos internacionales para la cooperación y ejecución del plan. También coordinará con instituciones estatales, sector privado, Red Costarricense de Agricultura Familiar, para la creación y ejecución de políticas, estrategias e iniciativas que ayuden a fortalecer la agricultura familiar. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Coordina con el despacho del MAC la comunicación e información a la misión permanente de Costa Rica ante la FAO en Roma. Mideplan facilita instrumentos y mecanismos que contribuyan con el proceso de planificación y seguimiento del plan a nivel intersectorial. La Red Costarricense de Agricultura Familiar coordinará y gestionará espacios de diálogo con las autoridades gubernamentales para que las intervenciones estratégicas del plan sean tomadas en cuenta dentro de la política de Estado y planes operativos institucionales. La DNA del MAC, CEPSA, COTEXA y comités sectoriales agropecuarios orientan los procesos de planificación y seguimiento del plan según competencias. La DNA del MAC contribuirá con orientaciones técnicas y metodológicas para la ejecución del plan. Asimismo, administrará el registro de la agricultura familiar y ejecuta con instituciones del sector y con la red la implementación de acciones según corresponda. Comités sectoriales agropecuarios ampliados. Orientan la ejecución del plan con sus respectivos proyectos a nivel local. Coordinará con las diferentes instancias para su ejecución. El Costarricense de la Agricultura Familiar y el despacho realizarán rendición de cuentas a la opinión pública, al FIDA y FAO, etc. Esquema de modelo de gestión para la implementación del plan de la agricultura familiar. Compañera, Está todo ese cuadro y no lo voy a leer para no hacer más larga la presentación. ¿Sí? Ajá. Bueno, muchísimas gracias y aquí estoy a la orden para cualquier consulta. Le agradecemos mucho y esta experiencia que tiene el país de Costa Rica
va a ser muy importante para nosotros revisar lo que ya la compañera Ofelia nos dio y complementar algunos puntos para verlo aquí a nivel México. Le agradecemos mucho a Gerardina su participación. A continuación tenemos a la compañera Belén Citoler, quien es licenciada en Ciencias Políticas con maestría en Investigación Social por la Universidad del País Vasco, España. Ella es coordinadora del trabajo de los Comités Nacionales de Agricultura Familiar en el Foro Rural Mundial. Realmente el taller se concreta a lo que Belén ahorita nos va a presentar. ¿Dónde estás, Belén? No te veo. Hola, aquí estoy, ¿me ven? Ya, gracias. Sí. Roberto, si nos haces favor. Sí. Bueno, si hay algún problema con la conexión, me avisan y rápidamente la cambio, ¿verdad? Que a veces tengo algún problemita. Bueno, pues buenos días, buenas tardes aquí desde España, ¿no? Para todos y todas. Lo primero, agradecer muchísimo la invitación, tanto a CEDERSA, ¿verdad?, como a la Red Mexicana de Agricultura Familiar Indígena y Campesina Afrodescendiente. Y bueno, pues es un honor para el Foro Rural Mundial poder participar en este taller. Voy a ser muy breve, como mucho no voy a llegar a 10 minutos, ¿verdad? Porque creo que es importante también que dé tiempo para el diálogo, ¿verdad? Para que pueda haber preguntas, respuestas. Así que bueno, voy a hacer una presentación muy breve para enmarcar un poco más, ¿no? Ya se ha explicado mucho, pero bueno, enmarcar un poco más cuál es el contexto global, el marco global del decenio, y también para que conozcan qué avances ya está habiendo en la implementación del decenio en el mundo y en América Latina, para que puedan tener ese panorama. Antes de comenzar, sí, solo les diría que el Foro Rural Mundial es una red a nivel global que está presente en los 5 continentes y que aglutina a organizaciones de agricultores familiares, cooperativas, centros de investigación que trabajan por promover el desarrollo rural y la agricultura familiar, ¿verdad? Y bueno, somos vicepresidentes en el Comité de Pilotaje Internacional del Decenio, junto con FAO, FIDA, representantes de los estados y de organizaciones de productores. Bueno, participamos en ese espacio para velar y promover la implementación del decenio a nivel mundial. Bueno, así que puede pasar adelante. Ya las compañeras también explicaron todos los antecedentes de dónde viene el decenio. Bueno, realmente ha habido un reconocimiento cada vez mayor a nivel internacional sobre la importancia de la agricultura familiar, ¿verdad? Entonces, bueno, me voy a centrar en el momento actual, ¿no? En el hito que supone el hecho de que la Asamblea General de las Naciones Unidas declarara el decenio de la agricultura familiar. Esto sucedió en diciembre de 2017. Y hay un reconocimiento expreso a la importancia de la agricultura familiar para lograr la agenda de los 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y bueno, se alienta también a los estados, ¿verdad?, a que elaboren e implementen políticas públicas diferenciadas para apoyar a la agricultura familiar. Y bueno, esta resolución, su particularidad con otras resoluciones o declaraciones de decenio, es que es una resolución que viene fundamentalmente impulsada por las organizaciones de agricultores familiares, que en una gran campaña global con los organismos internacionales, ¿no?, y el apoyo de los estados, de numerosos estados, propusieron, ¿no?, llevaron esta iniciativa a las Naciones Unidas. Fue presentada por el gobierno de Costa Rica, pero es importante tener en cuenta que contó con el apoyo de 104 países, cosa que a nivel internacional no es fácil ponerse de acuerdo, ¿verdad?, tantos países. Entre ellos México es uno de los países que apoyó la declaración del decenio y posteriormente fue aprobado por unanimidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces, pues esto es importante porque significa que parte de un
compromiso y de un consenso a nivel internacional en el que están involucrados estados, organismos internacionales y organizaciones de agricultores familiares y sociedad civil, ¿no? Es un buen comienzo. Además, significa que se comprometen todos estos agentes, ¿no? Nos comprometemos a impulsar la agricultura familiar por un periodo continuado de 10 años, ¿no? Que siempre va a dar, pues, obviamente, mejores resultados. Podemos seguir adelante. Y bueno, el decenio, ¿cómo se trabaja en el marco del decenio, ¿no? Ya ha habido alguna referencia al plan de acción. Bueno, pues existe un plan de acción global que fue elaborado de manera participativa a nivel mundial y se estructura en 7 pilares principales de trabajo que están alineados con los ODS. Y el plan establece metas muy concretas en materia de políticas públicas. Aquí les puse algunas, ¿no? Pero por destacar, para el 2024 está el compromiso de que 100 países elaboren, ¿no? E implementen planes nacionales del decenio para impulsar la agricultura familiar, como es el caso del plan de agricultura familiar que nos explicó Gerardina Pérez de Costa Rica. Seguimos adelante. Y bueno, simplemente rescatar aquí la estructura del plan, ¿no? ¿Por qué está estructurado en 7 pilares? Bueno, porque la agricultura familiar se considera que son múltiples las dimensiones que deben abordarse para enfrentar los desafíos que tiene la agricultura familiar. Y destacaría el pilar 1, ¿verdad? Que por algo es el 1, porque es la base, ¿no? En la que se construyen los demás pilares, que es el que exista un entorno de políticas propicio para fortalecer la agricultura familiar, ¿no? A partir de ahí, esa es la base para poder ir desarrollando las diferentes áreas que son necesarias para impulsar la agricultura familiar, como puede ser la inclusión socioeconómica, la resiliencia, juventud, la sostenibilidad generacional, la equidad de género, ¿verdad? Los grandes desafíos. Pero es fundamental que existan políticas, inversiones y marcos institucionales favorables para la agricultura familiar. Y ese es el pilar fundamental de este decenio. Pero además, esto quedaría en una gran declaración de intenciones, pero es necesario que esto se traduzca o se implemente en medidas en los países, ¿no? Este es un marco global, les invito a que lo lean. Aquí también tienen el enlace para leerlo. Es un plan con muchísimas medidas indicativas en todos los pilares que aportan muy buenas ideas, ¿verdad? Sobre cómo abordar los diferentes desafíos de la agricultura familiar. Pero luego, por supuesto, es importante aterrizarlo y contextualizarlo a las especificidades de cada país, ¿verdad? A las dinámicas, los contextos, pues como explicó Bruno, ¿no? Lo que es la historia de la agricultura familiar en el caso de México, en otros países. Pasamos adelante, por tanto, es muy importante que, la siguiente, por favor, es muy importante que de ese marco global realmente se promueva, se impulse la agenda del decenio en los países, ¿no? Y bueno, yo les quería explicar un poco uno de los mecanismos que existen para impulsar la agenda del decenio en los países, que son los comités nacionales de agricultura familiar. Los comités nacionales de agricultura familiar son plataformas multiactor, ¿verdad?, que impulsan el diálogo político para mejorar las políticas públicas en favor de la agricultura familiar en cada país. Y es una red muy rica a nivel internacional, porque en este momento hay 41 comités nacionales de la agricultura familiar en países de todos los continentes, porque la agricultura familiar lo que sí que nos une es que aparte que seamos diferentes o haya especificidades, pero la agricultura familiar nos une a todos los continentes, ¿no? Entonces, tanto en América Latina, Caribe, como en Europa, África, Asia, no es algo de un mundo de país pobre o de país de renta media, alta, baja. Es un reto y un aporte mundial, ¿verdad?, a la agricultura familiar. Y así los comités trabajan en países como Japón,
como pueden ser en África, en muchos países del mundo, como les digo, en 41 países. Y aglutinan a más de 1.400 organizaciones que están involucradas, tanto organizaciones de productores como otras organizaciones de sociedad civil, también entidades de gobierno, organismos internacionales, que como les digo, promueven el diálogo político para impulsar la agricultura familiar en los países y que trabajan, por supuesto, muy cerca de los parlamentos, ¿no? Porque es ahí donde se elaboran las leyes que tan importantes son para el impulso de la agricultura familiar. Así tenemos a la red mexicana, ¿verdad? Y a la red costarricense, entre otras muchas. Y por último, pasamos a la última diapositiva, darles un poco el panorama de cómo avanza el decenio. Bueno, a nivel mundial hay agentes movilizados para impulsar el decenio, o sea, la agenda del decenio está a su vez, ¿no? O sea, el decenio está en la agenda nacional en más de 50 países en el mundo. En mayo de 2019 hubo un lanzamiento global, pero también hubo un lanzamiento específico del decenio en América Latina y Caribe en agosto de 2019. Y bueno, lo he marcado aquí porque aquí hubo una declaración por parte de parlamentarios, gobiernos, organizaciones de productores, FAO, FIDA, otros organismos internacionales que asistieron y que manifestaron su voluntad y su compromiso de impulsar el decenio en la región. Y bueno, algunos de esos frutos son, pues ya existen planes de acción del decenio nacionales adoptados en República Dominicana, en Perú y en Costa Rica. Como curiosidad, bueno, creo que les puede interesar, ha habido colaboración de la Agencia Mexicana de Cooperación, la AMEXFIT, en la elaboración de estos planes en República Dominicana y Costa Rica. Y también se ha ido avanzando en nuevas leyes y políticas diferenciadas para el impulso de la agricultura familiar. Aquí les he señalado algunas, ¿verdad? Una política de agricultura familiar común para Centroamérica en el marco del SICA, la ley de agricultura familiar en Panamá y en Paraguay. Estas fueron aprobadas en 2019 y 2020, y también hay procesos para avanzar en la elaboración de leyes de agricultura familiar en Honduras, Guatemala, El Salvador y Costa Rica. Así que bueno, hay un importante dinamismo, ¿verdad? Y bueno, por último me gustaría hacer una especial mención al momento que vivimos, ¿verdad? Como ya lo comentó también el maestro José Gildardo López, ¿no? Estamos en el momento de la pandemia, inevitablemente así nos ha tocado a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, bueno, esto también afectó a la agenda del decenio porque había un impulso muy grande, pero hemos vivido unos meses como de convulsión mundial, global, local, familiar, a todos los niveles, ¿no? Y bueno, pues en atender la emergencia, pues y el mismo confinamiento, todo, bueno, no ha permitido trabajar el diálogo político y abordar los temas de una manera pausada, ¿verdad? Pero bueno, ahora que las aguas van calmando un poco, ¿no? Dentro de que seguimos en esta pandemia, bueno, lo que sí ha quedado claro a nivel internacional es un sentir mundial a nivel de todos los países, es la importancia de la agricultura familiar, la importancia que ha tenido en la crisis, ¿no? en resolver los problemas durante la crisis, y también la importancia de apoyarla en la respuesta, ¿no? Por una parte hay millones de agricultores familiares impactados, no solo en su salud, sino social y económicamente, pero además los agricultores son los que han estado en primera línea proviéndonos de alimentos, ¿verdad? Saludables y de una manera segura. Entonces, ha quedado claro la necesidad de que los estados impulsen sistemas alimentarios locales basados en la agricultura familiar. Sí. Más en evidencia que nunca, ¿verdad? Y bueno, en ese sentido les he traído un par de declaraciones que se han dado en la región, ¿verdad? Así, en la reunión de ministros y secretarios de Agricultura de 34 países de las Américas,
así fue manifestado, ¿no? La importancia de la agricultura familiar en este momento. Y también, pues al estar en el ámbito parlamentario, ¿verdad? Les traje la declaración que en junio realizó el Parlatino y la FAO, ¿verdad? Reconociendo ante este panorama, pues les cito, ¿no? Textualmente, instando a los gobiernos y parlamentos de la región a redoblar los esfuerzos para apoyar la agricultura familiar. Algo muy importante que dice esta declaración, que es a través de políticas de Estado, más allá de la duración de los gobiernos. Y bueno, pues por último, como estamos en el ámbito legislativo, ¿no? Pues sí resaltar la enorme contribución que desde los parlamentos, como es el de México, por supuesto, se hace para el desarrollo de la agricultura familiar. Como hemos dicho, es fundamental el desarrollo del pilar 1 del decenio, que es que haya un entorno de políticas favorable para el desarrollo de la agricultura familiar. Así que bueno, desde el Foro Rural Mundial pues les animamos, ¿no? Por supuesto, a seguir impulsando la agricultura familiar y les ofrecemos nuestro apoyo y colaboración en lo que esté en nuestras manos para seguir adelante en este camino. Así que bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Belén. Profesor, no sé si usted quiera tomar la palabra. Pues no, yo quisiera más bien, como dijo Belén, pues vamos a aprovechar estos minutos para dialogar. Si hay alguno de los presentes que quisiera ampliar, algún conocimiento que haya aprovechado de estas exposiciones, algún comentario, alguna aclaración, alguna reflexión breve sobre lo que aquí se ha planteado. Me parece a mí que este decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar 2019-2028, pues está muy relacionado, está muy hermanado con el desarrollo sostenible, los objetivos del desarrollo sostenible 2030 van al parejo, y la agricultura familiar pues es una bandera que tenemos que considerar. Y como ya vimos en el caso de Costa Rica, sistematizar. Como ya vimos en el caso de España, también pues darle normatividad, fundamentarla, apoyarla con políticas públicas que realmente tomen en cuenta ese esfuerzo básico, elemental, que es la agricultura familiar, que no debemos subestimar de ninguna manera. Aporta excedentes, aporta para su consumo, autoconsumo, pero también está aportando excedentes. Afortunadamente tenemos aquí en el CEDERSA conocedores del tema y yo quisiera que ellos fueran quienes plantearan sus comentarios y sus reflexiones al respecto. Adelante. Jesús, por favor. Sí, buenos días a todos, o tardes ya, a los que nos acompañan en esta reunión, ¿no? Antes que nada, pues agradecer a los compañeros de la red por aceptar la invitación y participar con Atina y organizar, y también a los compañeros pues, de España, la compañera de España y de Costa Rica que nos hayan acompañado en esta reunión. El CEDERSA ha estado inmerso en todo este proceso de la red. En su momento, de cuando se anunció el año de la agricultura familiar, estuvimos participando en publicaciones, nos involucramos, y mucho de la red surge a partir de la experiencia del Frente Parlamentario. El Frente Parlamentario contra el Hambre en México tiene la cualidad de incorporar a la sociedad civil en el funcionamiento del Frente Parlamentario. Y esa base fue la que también contribuyó a la constitución de la red. Entonces aquí en México sí estamos muy hermanados, el Frente Parlamentario contra el Hambre y la Red de Agricultura Familiar, y el CEDERSA pues ha estado involucrado en todos estos procesos, ha participado, seguimos participando y siempre hemos considerado importante, ¿no? Yo nomás quisiera enfatizar que cuando nos constituimos y se constituyó la red y el Frente, pues el ambiente no era el más propicio en términos de México de políticas para aceptarnos. Sí, siempre han dicho dijeron las autoridades en las administraciones anteriores que les interesaba la agricultura familiar, pero muy poco se hacía en términos de definición de políticas y de acciones para atender la agricultura familiar.
Esta situación sí en México ha cambiado de manera radical, muy radical. De hecho, ahorita el centro de las políticas que hay hacia el campo, en donde ha habido fuertes restricciones presupuestales, pero lo que se mantiene sí es claramente a favor de los pequeños productores, ¿no? En México hay una definición muy clara de apoyar a los pequeños productores y es lo que hay. Los programas centrales tienen que ver con agricultura familiar. Las orientaciones tecnológicas se han definido muy claramente por el gobierno de que vayan hacia la agroecología. Y menciono estas dos cosas porque algo que se quiso hacer durante mucho tiempo por la red de reconocimiento como tal, pues ahora en la práctica en términos de políticas, pues son los puntos centrales, ¿no? Nosotros hemos seguido, cuando vino la crisis de los alimentos en muchos lados del mundo, que fue en el 2008 que crecieron los precios, pues hicieron muchos cuestionamientos porque se reconoció que el modelo que se había seguido de apoyo a las agroexportaciones y el libre comercio para garantizar la alimentación, pues no funcionaba. En 2008 se reconoce y hay instancias que habían apoyado esas estrategias, pues se dieron cuenta que en el mundo iba a haber problemas si no se cambiaba y se decidió, vamos hablando del Banco Mundial y hasta el mismo Fondo Monetario Internacional, que había que poner más atención a los agricultores locales, que había que poner más atención a los pequeños agricultores y que había que pensar en tecnologías distintas que fueran mejor para el medio ambiente. Entonces, agroecología, producción familiar, campesina, se viene impulsando desde las partes internacionales. Hay la declaración primero del Año Internacional, ahora del Decenio, la declaración de los derechos campesinos, lo que es los objetivos del desarrollo sostenible en su parte, en el objetivo número 2, es todo dirigido a que apoyemos a los pequeños productores, a que hagamos una producción sostenible de alimentos, a que modifiquemos todos nuestros sistemas alimentarios. Y la pandemia pues, nos viene a ratificar que o lo hacemos o no vamos a mejorar, ¿no? Entonces es un momento crucial, que bueno que estamos en este foro porque las políticas que se vienen siguiendo y muchos aspectos legales pues tienen que profundizarse. Sigue pendiente una ley de derecho a alimentación, el proyecto que hay sí toma muy en cuenta a los agricultores familiares, la producción local. Hay una discusión sobre la ley de variedades vegetales que en las últimas modificaciones se le da toda una protección para evitar que las vías de propiedad intelectual pues despojen de las semillas a los pequeños productores o limite el acceso a la agrobiodiversidad que es fundamental para producción local de alimentos. Entonces sí hay una agenda muy grande, tiene que ver con la agricultura familiar, y en el caso de México fue una discusión muy fuerte, que siempre habláramos de agricultura familiar, campesina, indígena y afrodescendientes, por toda una lucha que dieron los afrodescendientes en México, ahora afromexicanos reconocidos en la legislación, pues para que avancemos. Entonces las propuestas que nos hace Ofelia para que veamos la agenda del diseño, porque el diseño, ¿qué significado tiene? O sea, son grandes declaraciones que hay en la ONU, como la de derechos campesinos, no tienen el peso de los tratados comerciales en términos de la atención que se le pone, porque ya entran al marco jurídico completo como obligaciones en México. Pero aún así, en las nuevas modalidades, los tratados y las declaraciones de la ONU para nosotros también ya es una orientación, dado que México las ha suscrito, votó a favor del diseño, votó a favor de los derechos campesinos, obviamente sí se votó y adoptó los objetivos del desarrollo sostenible, pues nos exigen una serie de medidas y de acciones legislativas pues a avanzar en eso. Todavía tiene que discutirse mucho. Esta administración tiene claras definiciones a favor de la agricultura familiar, del pequeño productor, de los pequeños escalas, a producción para el bienestar y Sembrando Vida, que son los dos grandes programas, se orientan a pequeños productores. Entonces ahí no hay discusión, ¿no? Es evidente que para quién van dirigidos, pero todavía falta mucho más. Discutir problemas de acceso a la tierra, acceso al agua, acceso a la semilla, que sigue pendiente, y mayores apoyos en las tecnologías que son propicias para la alimentación familiar. Lo que sí está claro, que en el futuro vamos a cambiar nuestra alimentación si confiamos en la producción campesina. En México, la mayor parte de la producción, más de la mitad, viene de las unidades campesinas. Hay cultivos donde totalmente, por ejemplo, todo el café, que es un producto de agroexportación, pues viene de unidades pequeñas, en un 90 y tantos %, ¿no? Y no se diga en naranja, y no se diga en el agave, somos productores de tequila, pero sí, pero el tequila se produce, y los mezcales que exportan México, que ahora son importantes, se producen en unidades pequeñas, en agricultura familiar.
pues el agave, y así se vamos revisando la naranja, el limón, el tomate verde, muchas de las hortalizas, todas vienen de agricultura familiar. Y si cambia nuestra dieta, fundamentalmente va a venir, y queremos una dieta de alimentos frescos, de producciones locales, va a depender de agricultura familiar. Y ustedes recordarán que cuando vino el del Consejo para Prevención de la Salud, y el doctor Rui, pues él hablaba que la tendencia es que aumente de manera sustancial la ingesta de productos frescos que deben de ser producidos de manera sana, sin glifosato, entre otras cosas, pues va a depender que eso se pueda hacer de agricultores familiares. Entonces, nuestro futuro para una alimentación sana va a estar en la agricultura familiar. Ya ahorita ya nuestro presente depende de ella, pero en un futuro donde incrementemos más esa ingesta de productos frescos producidos localmente, solamente se podrá hacer con agricultura familiar, ¿no? Entonces, pues Jesús, vamos a darle la palabra a Diana Delgadillo. Sí, gracias, ya es todo. Gracias, Jesús. Diana Delgadillo. Gracias, buenas tardes. Sí, solo hacía una pregunta en general dentro del chat, pensando en que en toda esta ruta que ya ha mencionado Jesús y del trabajo que se ha hecho desde la red, sobre las expectativas de que exista alguna propuesta o algún interés por promover el reconocimiento de la agricultura familiar en términos legales y transitar de pequeños productores y productoras a una noción de agricultura familiar que permita caracterizarla, por lo tanto censarla y a partir de eso construir un marco específico de políticas que permita y fomente el derecho, la capacidad productiva, ¿no? Y a partir de eso, pues detonar otra serie de procesos importantes alrededor de este tipo de agricultura y que está muy en el marco de lo que está establecido en el plan de acción del decenio. Y también, bueno, pensando que ahora no, me parece que no hay legisladores presentes, pero un poco pensar en cuáles pueden ser las propuestas que se pueden acompañar a partir de las agendas legislativas específicas en la materia que puedan ser pertinentes. Muchas gracias. Gracias, Diana. También está Fernando Rosell. Hola. Buenas tardes a todas y a todos. ¿Me escuchan? Sí. Qué bueno. Primero, manifestar mi gusto por poder compartir con ustedes, poder verles, poder escucharles, ¿no? Y agradecerles por la iniciativa de organizar un evento como este y esta generosidad para compartir diversas experiencias, diversos procesos en diferentes países. Acá en Ecuador estamos avanzando. Habíamos tenido un bloqueo importante en los diálogos después del levantamiento indígena y popular del mes de octubre de 2019 y en la actualidad, pues, por iniciativa de FAO y FIDA, se llamó a constituir la mesa técnica de la agricultura familiar, en donde nosotros manifestamos sin duda nuestro interés de participar. Nuestra carta fue muy bien acogida, me refiero a la carta del Comité Nacional de Agricultura Familiar Campesina de Ecuador, fue muy bien acogida por FAO y también, claro, por las otras organizaciones de la cooperación internacional, especialmente por las organizaciones no gubernamentales que están ayudando en este proceso. Entonces, se abrió la posibilidad de que las organizaciones de nuestra red participen justamente en este llamado. Hemos llenado los formularios, presentado las candidaturas y pues hay buenas perspectivas de retomar entonces el diálogo, sobre todo con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Con la Asamblea Nacional mantenemos buenas relaciones, especialmente con la Comisión de Soberanía Alimentaria. Yo quería hacer una pregunta que les puse por el chat general respecto de la posibilidad de armar uno o varios programas
de cooperación sur-sur entre los estados de nuestros países, con la participación de los comités nacionales. Sé que en México, por ejemplo, han tenido experiencias de este tipo. No sé si hay alguna compañera o compañero de Brasil participando, o de otros países de América Latina. Sé que Argentina también tenía un programa de cooperación sur-sur. Igual para Belén. Dejo planteada entonces esa inquietud. Y repito, un gusto pues compartir con ustedes. Gracias. Profesor, no sé si usted desea que otras personas participen o tienen los compañeros un compromiso del comité de... Sí, pero quisiera yo escuchar si alguno de los ponentes tuviera algún comentario adicional a lo que planteó Diana Delgadillo, por ejemplo, alguna reflexión sobre lo que dijo Jesús, ¿verdad? Y pues sí, concluir con alguna última concreción de este tema tan importante, que no será el primer taller, yo espero, sino vista la importancia y sobre todo la inquietud que genera en estos tiempos este tema, creo que hay que darle un seguimiento muy importante. Si alguien quisiera tomar la palabra de los expositores, adelante. Sí, bueno, Adelante. En mi caso, yo lo que quiero es informar que este Plan Nacional de Agricultura Familiar de Costa Rica todavía no se ha hecho el lanzamiento oficial. Se ha venido retrasando por el tema de la pandemia, pero posiblemente quizá para el próximo mes de octubre se pueda hacer el lanzamiento de manera virtual. En cuanto a la incidencia que podamos tener con los diferentes parlamentos o, bueno, Asamblea Legislativa en caso de Costa Rica y con el Frente Parlamentario contra el Hambre, me parece que es muy importante poder hacer esa incidencia porque a través de ellos podemos tener una mayor comunicación con los diferentes parlamentarios en los diferentes países para poder incidir e impulsar leyes que propicien el fortalecimiento de la agricultura familiar. Entonces, esa sería como una de mis sugerencias, ¿verdad? Y para terminar, agradecerle al Comité Nacional de la Agricultura Familiar de México, a través de la compañera Ofelia, que hemos sido compañeras en diferentes espacios y bueno, y también que tengamos esa articulación, esa comunicación directa a los comités de la agricultura familiar en los diferentes países y esa sugerencia que hizo el compañero Fernando Rosero del Comité Ecuador es muy importante, este vínculo y este accionar para poder propiciar recursos y propiciar proyectos que podamos ejecutar conjuntamente los comités de la agricultura familiar. Muchísimas gracias. Bueno, para mí me es un gran gusto ver reunidas las opiniones y las experiencias de países tan hermanados con nosotros, los mexicanos, como los costarricenses, los ecuatorianos, naturalmente España, ¿verdad? Y obviamente los nacionales, nuestros nacionales que están batallando. Veo yo apóstoles aquí en México de este esfuerzo de los derechos, para la alimentación. Se está haciendo mucho. El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
de la actual administración toma muy en cuenta la agricultura familiar. El mismo plan sectorial de la Secretaría de Desarrollo Rural 2019, 2024, 2019 sí, 2024, también toma muy en cuenta a este gran factor e instrumento que será en lo futuro la agricultura familiar. Afortunadamente, el primario en México ha sido uno de los menos golpeados, como debo decirlo a nuestros compañeros de otros países. Ha sido el menos golpeado dentro del valor de la actividad económica, es decir, dentro del Producto Nacional. El esfuerzo de nuestros campesinos, pequeños productores y grandes productores también no ha decaído. Ahí está sosteniendo la actividad económica. Y vamos a seguir adelante. Quiero finalmente aprovechar para mostrarles el reconocimiento que les haremos llegar. Roberto, por favor, o Alicia, Irma, perdón, muéstrenlos. Sí, aquí los vamos a poner ahorita en la pantalla. Mencionando a cada uno en reconocimiento a cada uno de ustedes. En primer término, al maestro veterinario Bruno Romero Castañeda, que nos acompañó y que le haremos llegar naturalmente una vez que volvamos a la normalidad nueva o antigua, como se llame, pero se lo haremos llegar. Por lo pronto queremos mostrárselo. Adelante, Roberto. Sí. Muchas gracias. El que sigue, Jesús, por favor. Estaría luego, mostramos el que le hacemos llegar ahorita, por lo pronto virtual, pero lo haremos llegar más adelante. ¿Quién sigue? A ver, a la doctora, perdón, la licenciada Ofelia Gallegos Escobar, en primer término. También le haremos, aquí se lo mostramos, pero le haremos llegar físicamente una vez que la pandemia reduzca su agresividad, ¿verdad? Seguimos. Muchas gracias. Y gracias a usted, Ofelia, es usted muy amable. A la doctora Gerardina Pérez Jiménez, que nos acompañó de ese país hermano tan querido por nosotros, y espero que también ellos nos quieran también. Gerardina Pérez Jiménez. Hermanos. Así es, hace muchos años, países hermanos, en muchos sentidos, a la doctora, que hemos visto cómo tienen sistematizado, avanzado, muy bien elaborado toda su trayectoria y esperemos que todo ese mecanismo se convierta en una política pública lo más pronto posible. Adelante. Adelante, Roberto. Ya está. Ya, a la doctora Belén Citole Ramos, de allá de nuestro país, también hermano, España, ¿verdad? Y con el cual pues siempre a lo largo de nuestra historia nos ligan grandes relaciones y su experiencia, la experiencia española y de otros países que ella nos habló, pues serán de gran experiencia para nuestro país. Agradecemos entonces su presencia virtual. Esperemos pronto vernos las caras en forma física en un futuro no muy lejano. La pandemia pasará y seguramente volveremos con nuevos bríos. Ese sueño pasará, pero vamos a regresar a una realidad más fuertes, y sobre todo la agricultura familiar será un factor que nos dará mayor fortaleza, mejor alimentación, mejor nutrición, mayor aportación a
a la producción nacional y su contribución será definitiva. Agradecemos a todos ustedes su presencia virtual y esperemos vernos pronto. ¿Algunas palabras, Altinaí, que usted quiera agregar? Profesor, pues agradecer de antemano a todos los que asistieron. Creo que fueron más de 47 personas aproximadamente. Y agradecerle al ingeniero Roberto Jiménez y a Jesús Cardoso por su colaboración técnica y además porque estamos en vivo en el Facebook. Quien quiera volver a ver el evento se va a poder retransmitir y pues están también por ahí las presentaciones. Si alguien desea obtener un correo, pues se los haremos llegar de las presentaciones. Y lo mismo, profesor, no sé si se podrá hacer el favor de mandarles el reconocimiento, cuando menos por correo, ahorita a los ponentes. Bueno, no ahorita, ¿verdad? En estos días, pero mandarles por correo su reconocimiento. No sé si hay algún problema. No, ninguno. Si tenemos sus correos y se los haremos llegar. Tan pronto terminemos esta reunión y la otra que tenemos ahorita, se las haremos llegar a través de sus correos. Y en un futuro, insisto, pandemia por delante o pandemia mediática, tendremos oportunidad de hacerles llegar también físicamente. ¿De acuerdo? Sí. Somos optimistas, vamos a vencerla. Vamos a vencerla. Compañeros y Luego. compañeras, por estar en este evento y estamos próximos a seguir discutiendo porque en la legislatura 64 se han dado algunos fortalecimientos, como ya dijo Jesús, para una ley del derecho a la alimentación y por otro lado la ley de variedades vegetales y en este caso buscar la forma de hacer oficial la ley de agricultura familiar en México, que no se ha aprobado aquí. Muy bien. Gracias. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias.